mis padres apostaron todo por mi primo porque era el favorito de la familia. A mí me dejaron con nada. Ahora que él se niega a ayudarlos, me exigen mi sueldo y mi departamento. Trabajo como cocinero y vivo con lo justo, pero les dije que si quieren mi casa, primero pasen por la cocina y laven todos los platos que dejaron sucios en mi vida. Cuando era niño, si alguien me hubiera preguntado quién era el consentido de la familia, no habría tenido que pensarlo ni 2 segundos. La respuesta era Luis, mi primo, el hijo de la hermana menor de mi papá, ese que todo lo hacía bien, que todo lo decía bonito, que siempre tenía el uniforme limpio, los dientes blancos, la sonrisa lista y los modales recién sacados de una comedia familiar de domingo. En cambio, yo era el inquieto, el que da problemas, el que no aprende, el que se conforma con poco, el que va a terminar de cajero si no se esfuerza. Durante toda mi infancia, cada logro mío fue opacado por cualquier cosa, por mínima que fuera, que hiciera Luis. Si yo sacaba una B en matemáticas, mi mamá suspiraba diciendo que Luis tiene puros 10, ese niño sí va para médico. Si yo ayudaba en casa limpiando el patio, mi papá decía que Luis ya hace presentaciones en PowerPoint para la iglesia. Todo giraba alrededor de ese cabrón como si fuera el sol y nosotros su sistema de satélites sin importancia. Y yo crecí tragándome ese desprecio disfrazado de comparación, como si fuera normal que tus papás te recordaran una y otra vez que no era suficiente. Como si fuera lógico que en cada reunión familiar te sentaras en la esquina mientras todos aplaudían el nuevo logro del niño de oro. Cuando terminé la secundaria, ya tenía claro que lo mío no era seguir el camino que ellos habían idealizado. No quería estar en una oficina ni detrás de un escritorio ni hacer presentaciones impactantes como Luis. A mí me gustaba la cocina. Me gustaba mancharme las manos, jugar con el fuego, transformar ingredientes en algo que hiciera a la gente cerrar los ojos de puro gusto. Me enamoré de la cocina como quien se aferra a una balsa en medio de un naufragio. Mis papás no lo entendieron nunca. Mi mamá me dijo una vez, sin filtro y con esa voz de derrota que le salía cuando creía que había fallado como madre, tanto que me esforcé y me saliste cocinero, como si no tuvieras ambición. Mi papá fue aún más directo, esa no es una carrera, es un oficio. Es para los que no sirven para otra cosa. Y así, con esa mezcla de decepción y asco, me dejaron claro que no iban a apoyarme ni con $1 ni con una palabra. Luis, por otro lado, recibió una beca, un coche usado que mis papás ayudaron a pagar, sí, aunque no era su hijo, y un apartamento compartido en una zona decente porque ese niño sí merece una oportunidad. Yo me metí a la Tech, luego a un curso de cocina con horas de prácticas eternas por un sueldo miserable, y cada noche volvía a casa molido, sabiendo que allá nadie me esperaba con orgullo. Solo con la lista de cosas que aún no había hecho bien. Durante años, fui invisible para ellos. Solo servía cuando se atoraban con algo y necesitaban a alguien que supiera reparar el microondas, pintar una pared, o acompañar a mi tía al médico porque Luis tenía mucho en la cabeza. Ni una felicitación, ni un ¿cómo vas?, ni un maldito estoy orgullosa de ti. Pero cuando por fin conseguí un trabajo fijo en un diner y luego un departamento pequeño pero mío, de esos que huelen a café viejo y aceite de cocina, entonces comenzaron a volver. Al principio con esos ay, mijito, te extrañamos que suenan más a manipulación que a cariño, y luego, cuando vieron que yo podía sostenerme solo y que Luis ya no respondía mensajes ni llamadas, pasaron al siguiente paso. Pedirme dinero. La primera vez fue disfrazado de emergencia. Mi papá me dijo por teléfono, con esa voz calmada que usa cuando quiere sonar razonable, que las cosas están duras y que si podías ayudarnos con el gas de este mes, te lo agradeceríamos mucho. Lo hice sin pensar demasiado. Luego vino lo de la medicina de mi mamá, la renta atrasada, el recibo de luz, y de pronto se volvió costumbre. Yo mandaba lo que podía, creyendo que tal vez así me ganarían un poco de respeto, o al menos que dejarían de compararme con Luis. Pero no fue así. Nunca fue así. Porque no se trataba de ayudar, se trataba de que, ahora que el favorito no daba la cara, necesitaban a un nuevo proveedor. Y ese proveedor era yo. La gota que derramó el vaso fue hace unas semanas, cuando vinieron a visitarme sin avisar, con 2 maletas y cara de ya estamos aquí, haz espacio.
Mi mamá me dijo, como si fuera lo más normal del mundo, que iban a quedarse un tiempo en mi departamento mientras ponían las cosas en orden. Mi papá se sentó en el sofá como si ya fuera suyo y me soltó tú ya eres un hombre, tienes un trabajo, puedes compartir. Yo me quedé mirándolo sin saber si reírme o echarlos a patadas. Y fue ahí donde lo solté, sin pensarlo mucho, sin filtro ni intención poética: si quieren mi casa, primero pasen por la cocina y laven todos los platos que dejaron sucios en mi vida. Mi mamá me preguntó de qué carajos hablaba, como si no entendiera el peso de sus propios actos, y yo solo respondí que esta vez no les iba a regalar nada, que si querían espacio en mi vida, primero iban a tener que limpiar todo lo que ensuciaron en ella. Y desde entonces empezó todo. No una reconciliación. No una conversación profunda. No. Esto es otra cosa. Una venganza silenciosa, como una olla que se deja al fuego lento hasta que revienta. Porque ya no soy ese niño callado que se tragaba las comparaciones, ni ese adolescente que esperaba una palmada en la espalda. Ahora soy un adulto con un delantal manchado, callos en las manos, deudas en la cuenta y orgullo en el pecho. Y ellos están a punto de aprender, plato por plato, lo que significa haber criado a alguien como yo a base de desprecio. Porque si hay algo que aprendí en la cocina es que todo se lava, tarde o temprano. Y esta vez, no pienso ser yo el que recoja sus mierdas. Actualización 1. Había pasado poco más de una semana desde que les dije, con la voz completamente firme y las manos apretadas, que si querían entrar a mi casa primero tendrían que lavar todos los platos que dejaron sucios en mi vida. Después de esa frase, cerré la puerta y no respondí ningún mensaje. Pensé, ingenuamente, que el silencio iba a hablar por sí solo. Que después de esa conversación, tan directa, tan cargada de todo lo que me venía tragando desde niño, ellos entenderían que esta vez era en serio. Que por primera vez en la vida estaba dispuesto a poner un límite y sostenerlo sin temblar. Pero me equivoqué. Porque en mi familia, el orgullo no se rompe con palabras, se alimenta con terquedad. Y cuando no consiguen lo que quieren por las buenas, van por las malas. Así que en lugar de reflexionar o dar un paso atrás, decidieron presentarse directamente en mi trabajo como si fueran celebridades que merecían una entrada triunfal. Aparecieron un jueves por la tarde, justo cuando la cocina del diner parecía zona de guerra, frituras burbujeando, platos acumulándose en el pase, comandas pegadas como si no hubiera un mañana. Y yo con la frente empapada de sudor y la camisa ya oliendo a todo menos a jabón. Los vi entrar por la ventanita de servicio, con esas caras que ponían cuando querían fingir que todo estaba bien. Mi mamá traía una bolsa colgada del hombro y ese peinado perfecto que se hacía para las reuniones de la iglesia, mientras que mi papá caminaba con esa actitud de aquí no pasa nada. Como si no hubiera venido hace 2 semanas a exigirme mi casa. Se metieron directo por el pasillo que separa el comedor de la barra, ignorando a los meseros que intentaban detenerlos, y llegaron hasta la puerta que da a la cocina. Yo los miré desde el otro lado del horno, con una espátula en la mano y la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo un vómito. Mi jefe, que no habla español pero tiene ojos en la nuca, notó la tensión y fue el primero en acercarse. Les dijo en voz clara, sin levantar el tono pero sin dejar espacio para dudas, que no podían estar ahí, que era una zona exclusiva para empleados, que se retiraran por favor. Mi mamá, en vez de responderle, me miró directo y me soltó con ese tono dulce de manipulación que tanto me conocía: mijito, ya hablamos esto. Ya es hora de que nos dejes entrar. Solo será un tiempo. No vamos a molestarte. Mi papá, más seco, agregó: tienes un techo, tienes comida, ¿qué te cuesta compartir? No respondí de inmediato. Me limité a dejar la espátula en el metal caliente, me limpié las manos en el delantal, y caminé hacia ellos con la calma que solo se aprende en la cocina. La de saber que todo puede explotar en cualquier momento si no lo manejas con precisión. Me acerqué, los miré uno por uno, y repetí exactamente lo que les había dicho antes: si quieren entrar a mi casa, primero laven los platos que ensuciaron en mi vida. Lo dije en voz baja, pero con tanta claridad que hasta el lavaplatos dejó de mover su esponja para escuchar. Mi mamá puso los ojos en blanco, como si le estuviera hablando en chino.
Dijo que no entendía mi resentimiento, que no podía creer que los tratara así después de todo lo que hicieron por mí. Y ahí fue cuando me hirvió la sangre. Me aguanté las ganas de soltar todo de golpe. No era el lugar. No era el momento. Pero no me iba a quedar callado. Así que sin levantar la voz, pero sin quitar la mirada, les recordé una por una las veces que me dejaron de lado, los cumpleaños que se olvidaron porque estaban ayudando a Luis a preparar su examen. Las veces que no me defendieron cuando la familia se burlaba de mí por no aspirar a más, los días en los que llegaba de la escuela con la mochila rota y me decían que ya se me iba a pasar. Mientras le compraban a Luis otra laptop para que no se quede atrás. Les dije que eso también eran platos sucios. Platos que cargaba en la espalda. Platos que me tocó lavar solo. Que si querían quedarse en mi casa, que si querían formar parte de mi vida otra vez, tenían que empezar por hacerse cargo. Por una vez. Solo una. Mi mamá se indignó. Dijo, con lágrimas en los ojos, lágrimas que en otro tiempo habrían funcionado conmigo, que ella no era una criada, que no se iba a poner a lavar platos como si fuera una cualquiera. Que era mi madre, que merecía respeto. Y mi papá, que hasta ese momento había estado más callado, explotó. Dijo que yo era un arrogante, que me creía mucho por ganar propinas de mierda, que estaba perdiendo el rumbo, que ningún hombre deja en la calle a sus padres. Me quedé callado por unos segundos. No por miedo. No por vergüenza. Sino para no gritarles todo lo que tenía atragantado. Porque ahí, en esa cocina llena de grasa, con el olor del aceite recalentado y los gritos de los meseros de fondo, me di cuenta de algo: ellos no venían a pedirme ayuda. Venían a imponer su voluntad. Venían a recordarme que, para ellos, yo seguía siendo el hijo que nunca fue suficiente. El que podía usarse cuando les convenía. Les ofrecí una salida. Les dije que el domingo por la noche el Dainer iba a prestar la cocina para un evento comunitario, una recaudación para el comedor del barrio, y que necesitábamos manos. Que si venían y ayudaban con la limpieza, si se ponían el delantal y fregaban aunque fuera unas horas, entonces podían quedarse esa noche en el sofá. No les ofrecí la cama. No les ofrecí un cuarto. Solo una noche. Y solo si hacían algo por ganárselo. Mi papá se rió como si le hubiera contado un chiste de mal gusto. Dijo que prefería dormir en el coche antes que rebajarse a eso. Mi mamá lo siguió con su clásico: yo no nací para lavar platos ajenos. Me miraron como si yo fuera el loco, como si hubiera perdido el juicio. Se dieron media vuelta, empujando a los meseros a su paso, y salieron del lugar. Esa noche, mientras cerrábamos, recibí un mensaje de voz en el celular. Era mi mamá. Su voz estaba temblorosa, entre rabia y resignación. Dijo: está bien. Vamos. Pero que sepas que nos humillas. No respondí. Solo me senté en el pasillo de atrás, me prendí un cigarro, y me reí solo. No porque me alegrara verlos derrotados. Sino porque, por primera vez, eran ellos los que iban a tener que tragarse el orgullo para poder cruzar mi puerta. Y esta vez, yo no iba a ceder. Porque los platos, todos, se lavan. Y más si llevan años oliendo a mierda ajena. Actualización 2. Habían pasado exactamente 3 días desde que recibí el mensaje de voz de mi madre. No respondí. No devolví la llamada. No pregunté ni confirmación ni detalles. Les había dado una condición, y si de verdad iban a cumplirla, entonces no había nada más que hablar. Esa noche dormí con la extraña mezcla entre ansiedad y paz que uno siente cuando sabe que algo va a suceder y que, por primera vez, no está huyendo de ello. Los días siguientes fueron normales en apariencia, pero por dentro yo tenía el pecho revuelto, no por culpa ni por miedo, sino por la anticipación de lo que iba a significar verlos ahí, con las manos en el fregadero. Haciendo justo aquello que tanto despreciaron toda su vida. Porque esa noche no era solo una actividad de voluntariado ni una ayuda para el comedor del barrio. Era simbólicamente mucho más, era la primera vez que iban a pararse frente al desmadre que ellos mismos ayudaron a construir y que por años me dejaron limpiando solo. El domingo llegó y lo recuerdo con una claridad quirúrgica.
El restaurante cerraba a las 9, pero desde las 7 ya íbamos preparando todo para la jornada de limpieza y organización del evento comunitario. Ese día, el dueño nos dejaba usar la cocina y parte del comedor para armar paquetes de comida caliente que se repartirían más tarde a personas sin hogar del vecindario. No era algo nuevo. Lo hacíamos una vez al mes, y yo me ofrecía cada vez que podía. Me gustaba. Me hacía sentir útil. Pero esa noche, todo se sentía distinto. Había preparado 2 delantales extra, unos guantes de hule medianamente nuevos y dejé una cubeta limpia con agua caliente, otra con agua fría y una tercera vacía para el enjuague. Organicé los trapos, las esponjas y las botellas de jabón como si estuviera preparando un altar. Porque para mí, eso era exactamente lo que representaba, un altar donde iba a poner su orgullo y su cinismo a hervir. Llegaron a las 9:15. No dijeron nada. No saludaron con entusiasmo ni con ternura. Entraron como quien entra a una sala de espera de hospital, con esa mezcla de incomodidad, desgano y resignación. Mi madre venía vestida con una blusa blanca que probablemente consideraba decente para no verse desarreglada, aunque era totalmente inútil para lo que íbamos a hacer. Mi padre, con una camisa celeste y un pantalón de vestir que ya tenía el dobladillo sucio del roce con el asfalto, miraba alrededor como si estuviera en una dimensión ajena. Como si no supiera bien por qué carajos había aceptado estar allí. Me acerqué sin prisas, les tendí los delantales, y sin una sola palabra de bienvenida, señalé la estación de fregadero. Les mostré cómo separar residuos, cómo rasparlo pegado sin dañar la vajilla, cómo colocar los utensilios en remojo y cómo secar con trapo limpio. No esperé respuestas ni objeciones. No había margen para debate. Ellos asintieron con caras largas y se pusieron los guantes como quien se pone una soga al cuello. Las primeras bandejas llegaron en silencio. La señora Naomi, que ya era una figura habitual en estas jornadas, me dio una palmadita en el brazo y me preguntó en voz bajita si eran mis papás. Dije que sí, sin agregar contexto. Ella solo asintió y siguió con lo suyo. Uno de los chicos del GED que siempre venía a ayudar soltó un comentario sin malicia pero con puntería quirúrgica, ¿son nuevos? Se nota que no saben fregar. Yo me reí por dentro. Mis padres también lo escucharon, pero no dijeron nada. Y así empezó la velada. Bandeja tras bandeja. Plato tras plato. Cucharones con restos de sopa, ollas de arroz pegado, moldes con grasa, utensilios que olían a cebolla recalentada. Y ellos ahí, con las manos sumergidas en agua caliente, restregando con torpeza, fastidio y una incomodidad que se podía oler desde lejos. No sé cuántos platos pasaron por sus manos esa noche, pero sí recuerdo cada una de sus expresiones. Mi madre fruncía la boca con cada salpicón de agua sucia como si el jabón le quemara la dignidad. Y mi padre bufaba cada vez que un pedazo de arroz se le pegaba a los dedos o cuando se le resbalaba un vaso recién lavado. Yo no hice nada por suavizarles el trabajo. Tampoco les hice la vida imposible. Simplemente los traté como a cualquier otro voluntario, les pasaba los implementos, les pedía que enjuagaran bien antes de secar, que apilaran con orden, que tuvieran cuidado con la loza más fina. Y cada vez que alguno resoplaba o soltaba una queja bajo la voz, yo me limitaba a señalar el reloj o a recordarles que estábamos ahí por una causa. No por ellos. No por mí. Por la gente que esa noche iba a recibir una cena caliente gracias a esas manos que tanto se creían por encima de todo. Cerca de la medianoche, cuando ya la cocina estaba limpia, las bolsas de comida estaban armadas y los últimos voluntarios se iban despidiendo con sonrisas de cansancio, mis papás se sentaron en una esquina del comedor. Sus rostros brillaban de sudor y agotamiento. Mi madre se quitó los guantes como si fueran grilletes. Mi padre se masajeaba las muñecas. No dijeron nada durante un rato. Simplemente miraban sus manos, los platos limpios, el suelo trapeado. Entonces, con esa voz de mártir que siempre usó para manipular silencios, mi madre dijo que esto no era vida. Y fue ahí donde me acerqué, me agaché para quedar a su altura, y le solté con calma, esto fue solo una noche. Imagínense vivir así toda la vida. Eso fue lo que ustedes me enseñaron que yo valía. Y aún así, aquí estoy.
con todo y lo que no me dieron. No respondieron. Se quedaron callados. Esa fue su victoria. No tener nada que decir. Le señalé el sofá inflable que había dejado en una esquina del local, con una manta doblada y una botella de agua. Les dije que podían descansar ahí esa noche. No más. Que no había llaves, que no había acceso libre a mi casa, que no iban a quedarse el resto de la semana. Mi padre quiso decir algo, pero solo le salió un pero es que murió antes de tomar forma. Mi madre cerró los ojos como si quisiera que todo desapareciera. Yo me volteé, recogí las toallas húmedas, metí los trapos en la lavadora del local y apagué la luz de la cocina. Esa noche no dormí en el departamento. Dormí en la parte trasera del diner, en el rincón donde a veces me echaba un descanso en los turnos dobles. Puse una silla contra la puerta, me cubrí con mi chaqueta de cocina y cerré los ojos con una sensación rara, no de triunfo, sino de equilibrio. No se trataba de haberlos hecho sufrir. No era venganza con fuegos artificiales ni una humillación pública. Era solo justicia. Una noche. Un puto fregadero. Y la primera vez en su vida en que tuvieron que hacerse cargo, aunque fuera simbólicamente, de todo lo que ensuciaron sin jamás mirar atrás. A la mañana siguiente se fueron sin despedirse. Dejaron los delantales colgados y una toalla húmeda sobre la silla. No dejaron gracias. No dejaron nota. Pero tampoco se llevaron nada más. Por primera vez en su vida, no se llevaron nada. Y eso, para mí, ya era suficiente. Actualización 3. Habían pasado casi 3 semanas desde aquella noche en la que mis padres, por primera vez en su vida, se pusieron un par de guantes. Lavaron platos durante más de 4 horas y durmieron en un sofá inflable sin aire acondicionado ni frazada decente. Yo no los volví a contactar, ni pregunté por ellos, ni hice el menor intento de saber cómo estaban. Supuse que su silencio era una especie de tregua forzada, una forma de aceptar que esa vez no se salieron con la suya. Pero me equivoqué. Porque en mi familia la culpa no se queda quieta. Si no logran dominarte de frente, lo intentan por la espalda. Y así fue como me enteré que habían ido hablando, uno por uno, con cada tío, tía y primo de la familia, contándole su versión mutilada de lo que había pasado. Pintándome como el hijo ingrato que los había hecho lavar trastes para dormir en el suelo como perros y que se negaba a compartir su abundancia con sus propios padres. La frase me la repitieron al menos 3 veces desde distintos frentes. Su abundancia. Como si ganar el salario base de cocinero, vivir en un estudio de una sola pieza y tener la nevera medio vacía fuera un lujo desmedido. Primero fue un mensaje de mi tía Silvia, la más chismosa de todas, la que siempre se mete en lo que no le importa y repite todo con drama añadido. Me mandó una nota de voz de casi 3 minutos llorando, diciendo que mi mamá estaba muy mal, que nunca la había visto tan afectada, que cómo podía ser que yo, su propio hijo, la hubiera hecho trabajar como empleada solo por no querer compartir un colchón. Después vino el primo Andrés, el que no me ha escrito en 5 años. El que ni siquiera fue a mi graduación pero ahora se sentía con el derecho de mandarme un párrafo entero acusándome de haber perdido el corazón y de actuar como si me creyera más que todos. Le respondí con una sola línea, qué curioso que nadie me llamaba cuando dormía en el suelo con dolor de espalda y sin $1 en la cuenta. No dijo nada más. Me dejó en visto. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el mensaje de Luis. Mi primo dorado. El que, supuestamente, había desaparecido del mapa pero que al parecer seguía atento desde lejos, como esos reyes exiliados que todavía creen tener derecho a opinar sobre lo que pasa en su reino. Me mandó un mensaje larguísimo, escrito con esa falsa madurez que siempre lo caracterizó, lleno de frases vacías tipo la familia está por encima de los errores. Deberías reflexionar sobre tus actitudes y yo que siempre te quise como un hermano. Me dio tanta rabia leerlo que estuve a punto de tirarle el celular a la pared. Porque ese cabrón, ese que siempre tuvo el asiento en la mesa, ese que recibió los regalos, los elogios, los abrazos y el apoyo económico, ese que nunca cargó con las comparaciones ni con la indiferencia ni con la soledad. Ahora se atrevía a juzgarme desde su oficina de marketing, con su vida perfecta y su silencio cómodo.
Le respondí sin rodeos. Le escribí, no me hablaste en mi cumpleaños, no estuviste cuando no tenía para el bus, no contestaste cuando tus papás me pedían favores que eran tuyos. Pero ahora sí apareces para decirme cómo tengo que portarme. Vete a la mierda, Luis. Aquí nadie te pidió consejo. El resto de la semana fue un desfile de indirectas en el grupo familiar de WhatsApp. Mi tía publicaba versículos de la Biblia sobre honrar a los padres, mi otro primo compartió una imagen de esas de el éxito no te da derecho a olvidar de dónde vienes, y hasta mi abuela, que no sabía cómo usar el teléfono hace un mes, me escribió con su cuenta nueva un hijito, no olvides que tu mamá te parió con dolor, no le hagas sufrir más. Yo no aguanté más. Salí del grupo. Lo silencié. Y lo siguiente que hice fue cerrar todas las puertas, literalmente. Fui al edificio, hablé con el administrador, le expliqué la situación con la cara lo más neutra posible, sin entrar en mucho detalle. Y firmé una orden de restricción interna para que ninguna persona no autorizada pudiera acceder al edificio, ni siquiera con acompañante. Cambié el código del buzón, el acceso de la puerta principal y le pedí a mi vecino que, si veía a alguien intentando forzar la entrada, me avisara de inmediato. También fui al trabajo y le pedí a mi jefe que, si aparecían otra vez en el local, lo sacara sin que yo tuviera que intervenir. Me miró con cara de preocupación, pero cuando le dije que era por mi paz mental, me palmeó el hombro y me dijo que no me preocupara, que él se encargaba. Y como si el universo quisiera poner a prueba mis nuevas medidas, 3 días después, exactamente a las 8:20 de la noche, recibí una llamada del conserje del edificio. Mis padres estaban en la entrada con un cerrajero, diciendo que habían perdido las llaves y que necesitaban entrar. El hombre, que ya tenía la orden registrada, se negó a abrir. Cuando llegué, 20 minutos después, ellos seguían ahí, discutiendo con él como si fueran víctimas de una injusticia brutal. Mi papá, al verme, se cruzó de brazos como si esperara que yo corriera a abrazarlo. Mi mamá estaba al borde de las lágrimas, no sé si por rabia, vergüenza o pura manipulación. No lo saludé. No pregunté qué hacían ahí. Solo les dije con voz firme y sin alterarme, tienen prohibido el ingreso. El edificio lo sabe. Si vuelven a intentar algo así, voy a llamar a la policía. Mi papá me gritó que estaba exagerando, que como me atrevía a tratarlos como delincuentes, que era una vergüenza para la familia. Mi madre me acusó de haberla traicionado, de haberla dejado en la calle. No respondía nada. Abrí la puerta, entré al edificio, y la cerré en sus narices. Desde la ventana los vi quedarse unos minutos más, discutir entre ellos, y finalmente alejarse caminando como si arrastraran el mundo a cuestas. Esa noche dormí mejor que en meses. No fue por satisfacción. No fue por rencor. Fue porque por fin entendí que no necesitaba que entendieran mi dolor para protegerme de ellos. Que no hacía falta que me dieran la razón. Que no necesitaba su aprobación. Lo único que necesitaba era que dejaran de cruzar mis límites como si fueran invisibles. Y ese día, por fin, lo hicieron. No porque quisieran, sino porque los obligué a hacerlo. A la mañana siguiente, mientras preparaba una salsa nueva para probarla con el especial del día, uno de los meseros me dijo que había un cliente pidiendo por mí. Era un hombre mayor, de traje, con una libreta en la mano. Se llamaba Tom y era parte del Comité Vecinal de Negocios Independientes. Había probado mi comida en un evento local y quería saber si podía armar un menú especial para un brunch mensual que estaban organizando. Me quedé callado unos segundos, pensando en todo lo que había pasado las últimas semanas, y simplemente le dije, sí. Pero con una condición. Me miró curioso. Y le aclaré, nada de familia en la cocina. Aquí solo se trabaja con gente que sepa lavar sus propios platos. Me dio la mano, sonrió y me dijo, entonces estamos hablando con el hombre correcto. Esa frase me supo a justicia. Y no necesitó ser gritada para sentirse como una victoria. Actualización 4. Había pasado poco más de un mes desde aquel último intento absurdo de entrar a mi edificio como si el hecho de ser mis padres les diera derecho a cruzar mis límites, y desde entonces, el silencio fue tan cómodo como denso.
No supe nada de ellos durante varias semanas, y aunque hubo días en los que, por rutina emocional más que por preocupación real, me sorprendía pensando si estarían bien o si habrían intentado con alguien más el mismo chantaje. En general viví con una tranquilidad que no conocía desde hacía años. Me levantaba a las 5, me bañaba con agua helada porque el calentador del estudio seguía fallando, preparaba mi café aguado con pan viejo, caminaba al diner y pasaba turnos dobles cocinando entre grasa. Calor y pedido sin fin, pero con algo nuevo en el pecho, la certeza de que por fin tenía el control. No de todo, no de la vida, pero sí de mis puertas, de mi espacio, de mi dignidad. Y eso, para alguien como yo, valía más que cualquier promesa de amor familiar mal ejecutado. Una tarde de sábado, mientras sacaba unas bandejas del horno y pensaba en cómo ajustar el costo de un nuevo especial con camarones sin que me sacaran la madre en la caja, vi que mi celular vibraba sobre la repisa donde lo dejo mientras trabajo. No suelo responder durante turno, menos si no es algo urgente, pero algo en el nombre que aparecía en pantalla me hizo levantarlo. Era Luis. Mi primo dorado. El mismo que había desaparecido, que había hecho su vida lejos del barrio. Que no levantó el teléfono en los peores momentos de mis padres y que tuvo el descaro de escribirme solo para reprenderme cuando se enteró de que los había hecho fregar platos. Contesté porque algo dentro de mí, tal vez la parte masoquista que todos llevamos, quería escucharlo. Pero no era él. Era mi tía, su madre. Su voz sonaba como una versión más aguda de mi madre, con el mismo tono pasivo-agresivo cubierto de falsa cortesía. Me dijo, con palabras medidas como si estuviera caminando sobre vidrio, que mis padres estaban pasando por una situación complicada, que Luis ya no podía ayudarlos como antes porque había tenido un tropiezo financiero, y que, como yo vivía cerca y tenía un lugarcito cómodo, lo lógico sería que los recibiera de nuevo aunque sea unos días, mientras se organizan. La frase "tú sabes cómo es la familia" no solo me revolvió el estómago, sino que me encendió como una chispa en un horno encendido. Le dije, sin rodeos, que no. Que ya lo habían intentado. Que ya habían cruzado líneas. Que no pensaba volver a abrir esa puerta. Ella no lo entendía, o no quería entenderlo, así que repitió una y otra vez que no era tan difícil, que eran dos viejitos cansados, que si había hecho las paces una vez, podía hacerlas de nuevo. Le respondí que esa vez no fue una reconciliación, sino una advertencia. Que lavar platos una noche no borraba los años de desprecio, ni los insultos, ni la forma en que me invisibilizaron toda la vida. Me colgó sin despedirse. No me sorprendió. Y pensé que ahí terminaba todo. Pero no. Porque mis padres no saben cuándo detenerse. Si no los dejas entrar por la puerta, intentan meterse por la ventana. Esa misma noche, mientras volvía a casa caminando con la mochila al hombro, vi desde la esquina que había dos figuras sentadas en la escalinata del edificio. Me costó un par de segundos reconocerlos, pero al acercarme no hubo duda, eran ellos. Mi madre envuelta en una chaqueta demasiado ligera para el frío, mi padre con la espalda encorvada, mirando al suelo como si el asfalto le ofreciera respuestas. No tenían maletas, pero sí cargaban una bolsa de supermercado con algo de ropa. Me vieron acercarme y se pusieron de pie. No dijeron hola. No pidieron disculpas. Solo soltaron, como si fuera la frase más lógica del mundo, que habían venido a quedarse el fin de semana. Ni siquiera preguntaron si podían. Lo afirmaron. Como si los últimos meses no hubieran pasado. Como si nunca me hubieran insultado en el restaurante. Como si nunca hubieran traído un cerrajero para meterse a la fuerza. Me quedé mirándolo sin decir nada. Fueron ellos los que hablaron primero. Mi madre dijo que no tenían a dónde ir, que Luis ya no contesta y que la cosa está muy fea. Mi padre, con ese orgullo herido que todavía no sabía esconder bien, agregó que solo sería temporal y que no estaban pidiendo caridad, solo un poco de apoyo. Les pregunté si traían las sábanas. Me miraron confundidos. Les repetí la pregunta, ¿traen sábanas, cobijas, toallas? Mi madre dijo que no entendía. Entonces les aclaré, si iban a entrar, era bajo mis condiciones. Y las condiciones eran muy claras.
Nada de llaves, nada de quedarse más de una noche, y sobre todo, trabajo a cambio de estadía. Porque a esta altura, el único idioma que hablaban mis padres era el del sacrificio forzado. Les dije que el domingo íbamos a limpiar la cocina comunitaria de la iglesia donde a veces doy clases de cocina básica a jóvenes del barrio. Que había que lavar, desinfectar, desarmar, ordenar. Que si venían y trabajaban de verdad, podían quedarse esa noche en el sofá. Y al día siguiente, cada uno por su lado. Sin excepciones. Mi padre resopló. Dijo que yo era un tirano, que me creía jefe de empresa, que cómo se me ocurría imponer condiciones como si ellos fueran extraños. Mi madre, por su parte, fingió escándalo, dijo que ya ni parecía su hijo. Me encogí de hombros. Les respondí que entonces podían buscar otro sitio, que esto no era un refugio, que no era su casa, y que no tenían derecho a exigirme nada. Se quedaron en silencio. Pero no se movieron. Les di la espalda y entré al edificio. Esa noche, mientras cenaba arroz con huevo en la barra del estudio, recibí un mensaje: no seas cruel. Ayúdanos al menos esta vez. No respondí. Me fui a dormir sin remordimientos. Pero por si acaso, apagué el timbre del teléfono y puse la silla contra la puerta. Al día siguiente, el domingo, llegaron a la cocina comunitaria. Sin avisar. Sin pedir permiso. Con la misma cara de aquí no ha pasado nada. Mi madre con guantes de látex que seguramente compró en una farmacia camino a la iglesia. Mi padre con una camiseta vieja y los zapatos de siempre. Me preguntaron qué tenían que hacer. Yo no les contesté. Solo les señalé las cubetas con agua caliente, el amoníaco diluido y el montón de estantes oxidados que había que desmontar y limpiar hasta que brillaran. Y me fui a seguir organizando los utensilios con los demás voluntarios. No cruzamos palabra en toda la tarde. Trabajaron. No sé si bien o mal, pero trabajaron. Terminaron sudando, con la espalda encorvada y sin fuerzas para discutir. Al final del día, se sentaron en una esquina con la ropa sucia y las manos rojas. No pidieron nada. Solo me miraron. Yo les dejé una manta doblada y una botella de agua. No les ofrecí comida. No les ofrecí conversación. Se quedaron esa noche en el estudio, durmiendo en el mismo sofá inflable, y al amanecer, cuando salí para mi turno, ya no estaban. No dejaron nota. No dejaron quejas. Solo un trapo colgado en el picaporte. Y esa vez, por primera vez, no me sentí con la necesidad de interpretar el gesto. Tal vez empezaban a entender. O tal vez solo estaban cansados de intentar. De cualquier forma, yo había cumplido mi parte, ofrecer la mínima dignidad que se ofrece a quien acepta las reglas. Lo demás, ya no era mi problema. Y mientras caminaba hacia el diner, con los zapatos gastados y el café frío en la mano, entendí que esa era mi verdadera venganza. Actualización 5. Habían transcurrido 2 meses desde aquella noche en que mis padres, cansados, callados y con las manos hinchadas de tanto tallar con desinfectante, durmieron por última vez en mi sofá inflable sin atreverse a exigir ni pedir nada más. Desde entonces, no volvieron a tocar mi puerta, y aunque alguna parte de mí esperaba, o quizás temía, una nueva aparición sorpresa, el silencio se mantuvo como una barrera firme que ninguno de los dos intentó derribar. Me dediqué a lo mío, a mis turnos en el diner, a perfeccionar los platillos del brunch comunitario, y a seguir ampliando lentamente las clases de cocina básica en la iglesia. Cada semana, algunos de los muchachos regresaban con más confianza, con ganas de aprender a manejar cuchillos, a preparar salsas simples, o a montar un plato sin que pareciera salido de una cárcel. Verlos crecer en técnica y autoestima, aunque fuera dentro de ese espacio modesto, me dio algo que nunca tuve de mis padres: validación sin condiciones. Me sirvió, también, para soltar un poco del peso acumulado durante tantos años. Ya no hablaba de ellos. Ya no los recordaba cada día. No porque me hubieran dejado de doler, sino porque entendí que cargar con su abandono era como cocinar con una olla rota, por más esfuerzo que hiciera, siempre algo se me iba a escapar.
Pero la tranquilidad real comenzó cuando, por primera vez, empecé a ver los frutos de todo el trabajo acumulado. El brunch mensual organizado por el Comité de Negocios Locales, ese al que me invitaron después de que mis padres intentaran forzar su entrada al edificio, no solo fue bien recibido por la comunidad, sino que se convirtió en un pequeño fenómeno. Los platos que preparaba en la cocina del diner durante el evento empezaron a ganar reputación. Y más de un vecino se acercaba a preguntarme si podía hacerles comida por encargo o si conocía a alguien que enseñara a cocinar lo básico. Incluso una señora jubilada me ofreció su garaje para guardar algunos insumos si algún día decidía salirme de ahí y montar algo mío. Era solo una sugerencia amable, pero la idea germinó en mí con fuerza. Y así, casi sin quererlo, empecé a mirar con otros ojos ese viejo sueño que siempre se sintió ridículo en una familia como la mía, tener algo propio. No un restaurante elegante ni un local con luces de neón. Algo más sencillo, más mío. Una food truck. La primera vez que la vi fue gracias a otro cocinero del barrio, un viejo amigo que me conocía desde la Techi que había trabajado en restaurantes hasta que la pandemia lo obligó a cerrar su propio negocio. Me llamó un martes en la tarde y me dijo que un tipo estaba vendiendo su food truck usada por menos de la mitad del precio de mercado. El dueño se mudaba a otro estado y necesitaba deshacerse de todo rápido. No tenía los miles que pedían en anuncios normales, pero tenía un poco ahorrado, una tarjeta con límite disponible y un contacto en el banco dispuesto a prestarme lo justo si demostraba tener un plan de ingresos. Esa misma noche no dormí. Me pasé horas viendo tutoriales de remodelación barata, calculando costos de licencias, permisos, y considerando si podía seguir trabajando en el diner mientras ponía en marcha el camión. Al día siguiente fui a verla. La food truck no era bonita. Estaba oxidada en los bordes, la pintura estaba descolorida y el sistema eléctrico necesitaba arreglo. Pero tenía lo esencial, el horno servía, las conexiones de agua estaban decentes y el corazón me latió fuerte cuando toqué la plancha y sentí el metal caliente bajo mis dedos. No lo pensé mucho más. Vendí mi consola de videojuegos, saqué un préstamo chiquito y le pagué al tipo. El papeleo fue rápido, sin trabas, como si el universo por una vez no quisiera joderme. Llamé a 2 amigos para ayudarme a pintarla un sábado entero. Uno me cobró lo justo, el otro se apareció con 6 cervezas y una radio vieja que puso música todo el día mientras lijábamos, barnizábamos y transformábamos esa caja de fierro en algo que, por primera vez, sentí que me pertenecía. Le pusimos un nombre que me hizo reír solo, Platos Sucios. Era un chiste interno, una declaración de principios y una forma de nunca olvidar de dónde venía. Pintado con letras grandes y chuecas, ese nombre me hizo sentir más orgullo que cualquier diploma que mis padres hayan colgado en la casa para presumir de Luis. El primer día de funcionamiento fue una mezcla entre caos y gloria. Me estacioné afuera de la iglesia donde doy clases, y desde el primer minuto ya había fila. Llegaron los estudiantes, sus familias, los voluntarios del comedor, la señora Naomi con su esposo, y hasta algunos compañeros del diner que se enteraron y vinieron solo a ver qué tan bueno era sin la cocina industrial. Vendí todo el lote. No sobró ni una papa. Me fui a casa cansado, con olor a ajo en los dedos, pero con una sonrisa que me duró hasta la mañana siguiente. En los días siguientes empecé a moverme por distintos puntos del barrio. Me estacionaba donde me dejaban, aprendí qué papeles tenía que mostrar, cómo responder a las visitas de sanidad y cómo improvisar cuando faltaba gas, hielo o energía. Cada vez lo hacía mejor. Cada vez me sentía más en control. Y fue justo entonces, en uno de esos días en los que crees que nada puede salir mal, cuando reaparecieron. Un viernes por la tarde, mientras servía los últimos pedidos de una fila larga frente al Parque Central, vi que 2 siluetas familiares se acercaban por la acera. Eran ellos. Mi madre caminaba adelante, vestida con ropa más limpia de lo usual, con una carpeta en la mano y una sonrisa que claramente no era genuina. Mi padre venía detrás, más callado, con los brazos cruzados. Se pararon frente a la ventanilla y me saludaron como si estuviéramos reencontrándonos después de unas vacaciones felices.
Mi madre, sin esperar respuesta, dijo que querían formar parte del negocio, que estaban dispuestos a invertir en algo sólido y que pensaban que sería bonito traer a la familia los fines de semana para apoyarte. Yo no dije nada. Me limité a escucharlos con una frialdad que me habría sorprendido un año antes. Y cuando terminaron su discurso, con tono dulce, cara de esfuerzo y promesas de que todo sería distinto, les respondí con la misma contundencia con la que alguna vez les cerré la puerta de mi casa. Les dije que para ser parte de cualquier cosa mía tenían que cumplir dos condiciones. La primera, firmar un documento notariado en el que renunciaran a cualquier derecho sobre lo que yo poseyera, incluida la food truck. El dinero que generara, mi casa, mi salario, cualquier cosa relacionada conmigo. La segunda, comprometerse por escrito a trabajar como voluntarios 8 horas al mes en el comedor comunitario, sin excepciones. Les dije que si no podían fregar platos 4 veces al mes, entonces no tenían nada que hacer en mi vida. Mi madre abrió la boca como para responder algo, pero no le salió ni una sola palabra. Mi padre me miró como si estuviera viendo a un extraño. Y yo, con la misma paz con la que sirvo un plato caliente en el diner, les dije que ahora, si querían mesa, traían manos. Que en esta nueva etapa no se servía nada a quienes solo sabían ensuciar. Se quedaron ahí un rato, sin saber si irse, discutir o reírse. Yo seguí trabajando. Y cuando los clientes empezaron a impacientarse, simplemente les dije, si no van a pedir nada, por favor, dejen pasar al siguiente. Se fueron sin decir palabra. La cola avanzó. El día siguió. Y por primera vez, no sentí rabia. Solo sentí que había recuperado todo lo que alguna vez me quitaron, mi tiempo, mi voz y el control de mi historia. Actualización final. Habían pasado casi 6 meses desde el día en que mis padres se presentaron frente a la food truck intentando disfrazar su interés por mi vida con frases dulces y promesas huecas que, a esas alturas, ya no me sorprendían ni un poco. Desde ese encuentro incómodo y absurdo, no volvieron a buscarme. No insistieron con llamadas. No mandaron mensajes. No se aparecieron con bolsas ni con chantajes. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no como una amenaza latente, sino como una pausa necesaria, como una tregua que nadie pidió pero que ambos lados aceptaron sin firmarla. Yo seguí adelante. Seguí sirviendo tacos, bowls, platos caseros y recetas que inventaba en las noches, cocinando sobre esa plancha vieja que había pulido con mis propias manos. Los fines de semana ya no eran vacíos. Empezaron a llenarse de rostros conocidos, de vecinos que pasaban a saludar. De niños que pedían extra de salsa porque la tuya sí pica rico y de adultos mayores que me preguntaban si podía hacerles porciones pequeñas porque ya el estómago no aguanta mucho, mijo. El nombre platos sucios empezó a rodar. Al principio en el barrio, después en redes gracias a una publicación de una influencer local que me descubrió por casualidad una tarde. El video que subió, donde hablaba de la mejor salsa vudú de la ciudad, se viralizó lo justo para que empezaran a escribirme de otros sectores, preguntando dónde me estacionaba, si aceptaba encargos. Si pensaba abrir otro punto. No lo hice, al menos no todavía. Mi ambición nunca fue crecer por crecer. Solo quería que la cocina me diera algo más que horas de cansancio. Quería que me diera dignidad. Y lo estaba logrando. Mis clases en la iglesia continuaban, y cada vez llegaban más chicos con ganas de aprender, no porque quisieran ser chefs, sino porque querían valerse por sí mismos, aunque fuera con una receta sencilla. Les enseñaba todo lo que a mí me habría servido aprender antes, cómo usar bien el cuchillo, cómo saber cuando el arroz ya está listo, cómo calcular sal sin cucharas medidoras, cómo cocinar para uno mismo sin depender de nadie. Y, sin buscarlo, me di cuenta de que les estaba enseñando algo más profundo, a cocinar sin pedir permiso. La rutina se volvió una mezcla de calma, esfuerzo y pequeñas victorias. Y justo cuando pensaba que tal vez todo por fin se estaba ordenando, recibí un mensaje. No un texto ni una llamada. Un sobre, entregado en mano por una mujer de 1,50, vestida con un uniforme de mensajería privada. Lo trajo a la truck un miércoles a media mañana, mientras preparaba unos burritos para un grupo de maestros que tenían una capacitación cerca del parque.
El sobre tenía mi nombre completo, escrito con letra de abogado, y dentro, una carta notariada firmada por mis propios padres. No decía mucho. Solo 2 frases: renunciamos a cualquier tipo de reclamo sobre bienes, ingresos o propiedades pertenecientes a nuestro hijo. Esta renuncia es total, irrevocable y de mutuo acuerdo. Adjunta, una copia del documento de registro de voluntariado comunitario en el comedor de la iglesia, con los nombres de ambos y la firma de entrada y salida de las últimas 3 semanas. Me quedé en silencio. Apoyé las manos en el borde de la plancha apagada y respiré hondo. No me lo esperaba. No porque creyera que no eran capaces, sino porque no creía que alguna vez se humillarían hasta aceptar formalmente lo que yo les había exigido con tanta claridad, que soltaran. Esa noche, ya con el cierre hecho y la caja contada, me senté sobre una hielera vacía frente a la truck y me puse a pensar. No lloré. No sonreí. Solo me quedé ahí, sintiendo el cuerpo cansado pero liviano. Porque por primera vez, lo supe con certeza, no debían nada y no me debían nada. No les debía un centavo más. No les debía cama, ni espacio, ni techo, ni reconocimiento. Me habían desheredado emocionalmente durante toda mi vida, pero ahora, legalmente, yo era el único dueño de lo que había construido. Con mis manos. Con mi espalda. Con cada plato fregado. Y entonces, como si todo estuviera coreografiado por algún dios aburrido con sentido del humor raro, 2 días después volvieron a aparecer. Era viernes por la tarde y el sol pegaba fuerte sobre el asfalto. Estaba estacionado cerca de la plaza de la estación del metro, donde el flujo de gente me garantizaba buena venta. Ya había despachado una docena de pedidos cuando los vi, caminando despacio, cada uno con una bolsa en la mano. Mi madre traía un sobre Manila y mi padre una mochila raída que reconocí al instante, era mía, de cuando trabajaba de lavaplatos en el restaurante donde aprendí a cortar verduras a velocidad. Se acercaron con cautela. Esta vez no había sonrisa. No había falsa cortesía ni súplicas. Solo cansancio. Solo arrugas. Solo ese tipo de mirada que uno conoce cuando el orgullo ya se gastó. Me hablaron con voz baja. Me dijeron que no venían a quedarse. Que no pedían cama ni ayuda. Solo querían entregar en mano los papeles por si no me habían llegado. Que ya estaba hecho. Que habían firmado. Que sabían que esa era la única forma de cerrar lo que quedaba entre nosotros. No pedí detalles. No los abracé. No me puse a llorar. Les ofrecí café. Agua. Algo de comida. Lo aceptaron en silencio. Se sentaron en una banca cerca del camión, con los platos humeantes sobre las rodillas, y comieron sin decir mucho. No hablaron de mí. No hablaron de ellos. Solo preguntaron si la salsa vudú seguía teniendo chile de árbol. Les dije que sí, que siempre iba a picar, que si se querían quejar, ya sabían a dónde ir. Cuando terminaron de comer, dejaron los platos sobre la barra, me agradecieron y se fueron caminando igual que habían llegado, sin aspavientos, sin reclamar, sin más expectativas. Y mientras los veía alejarse, entendí que la verdadera venganza no había sido el fregadero, ni los límites, ni las condiciones legales. Había sido convertirme en todo lo que dijeron que no iba a ser sin jamás convertirme en lo que ellos fueron. Había sido construir algo mío, algo que me respetara aunque ellos no lo hicieran. Había sido obligarlos a ganarse lo que siempre creyeron tener garantizado. Y había sido verlos cruzar la ciudad solo para entregar un papel que decía lo que nunca pudieron decir con la boca, que ahora sí, por fin, me habían soltado. Esa noche cerré la truck con calma, lavé los utensilios con la radio encendida y el corazón tranquilo. Y mientras trapeaba el suelo metálico de esa pequeña cocina rodante que me había salvado, me reí solo al leer el nombre pintado en la puerta. Platos sucios. Lo que un día fue símbolo de vergüenza, hoy era mi bandera. Porque sí, tuve que lavar los suyos. Pero ahora, los míos, los que me pertenecen, los que ensucio con mi trabajo honesto, los lavo con gusto. Porque esos platos sí los quiero en mi vida. Porque esos platos sí me dan de comer. Porque esos platos, a diferencia de ellos, no me deben nada. Y yo tampoco.